Como fue anunciado, vamos a profundizar sobre los casos de violencia de género que lamentablemente se han instalado nuevamente en la agenda de noticias, con 4 víctimas en los últimos días, en los 31 primeros días del año. Además, claro, es un número que no siempre tenemos presente, pero cada 17 minutos se realiza una denuncia por violencia doméstica o violencia de género aquí en nuestro país. Entonces vamos a profundizar sobre las causas, sobre qué nos está sucediendo como sociedad, y convocamos a la psicóloga Marta Balfré, a quien le agradecemos su presencia. Es abogada, es psicóloga, además criminóloga, bueno, en fin, tiene un vasto currículum y experiencia para hablar en la materia. Le agradecemos por su presencia. No, gracias a ustedes por invitarme. La primera pregunta es bastante general, pero ¿qué nos está pasando? Bueno, la sociedad uruguaya en general tiene todo un problema de violencia. Se ve en el tema de la seguridad. O sea, que la violencia que tú ves en las rapiñas, en los homicidios, también se extiende a la familia, porque no es que esté sectorizada. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a relacionarnos de forma agresiva. Y esa agresividad se traslada. Lo que la gente muchas veces pierde es que si yo reacciono mal en el tránsito, probablemente también reaccione mal en mi trabajo y seguramente reaccione mal en mi casa. Y los niños no aprenden solo de lo que uno dice, sino de lo que uno hace. Entonces, un niño que ve un papá o una mamá que reacciona mal en el tránsito, que ve que viene de mal humor, que patea las cosas en casa, va a aprender lo mismo. Entonces ya arranca desde ahí. Tan así porque, a ver, yo no digo que esté bien, ni mucho menos, pero siempre hay un índice de violencia. Siempre, ¿no? es cierto. Y antes había un respeto que quizás se inculcaba, a nadie se le ocurría pegarle a una mujer. O pasaba, yo no digo que no, pero no estaba tan expuesto seguramente, pero realmente había como un cuidado y un respeto hacia la mujer que yo siento o percibo que quizás hoy se ha perdido todavía más. Bueno, eso es un paradigma. En realidad la violencia era más antes que ahora. Lo que pasa es que no se transparentaba porque estaba como más asumido que la mujer tenía un rol segundo. El problema pasa por otro lado. Es normal al ser humano la respuesta agresiva y la respuesta violenta. Lo que no es normal es que esa violencia se sostenga en el tiempo, porque nadie pretende que todos seamos monjes budistas y vivamos todo el día en armonía. Una reacción violenta, a ver, podemos tener todo un mal día. El punto es que después no sea el 90% del tiempo. Porque si nosotros nos acostumbramos a reaccionar mal en el tránsito, mal en casa, mal en el trabajo, mal en todos lados, lo que estamos transmitiendo es que lo normal es la conducta violenta. Y tiene que ser la excepción, no lo normal. Pasa por ahí. Lo que han quedado de manifiesto por estos casos últimos, lamentables y trágicos, que muchas veces ponen en evidencia un montón de fallas que existen en el día a día, y claro, como no pasan este tipo de cosas no nos damos cuenta. Pero ¿es eso, es que el sistema está haciendo agua por todos lados? Digo, por esta situación, por ejemplo, que se dio donde un policía había agredido a su pareja, había sido denunciado por violencia doméstica, sin embargo tenía el arma de reglamento. Una persona que agrede a su expareja en una localidad del interior y lo postea en Facebook, Sí. o sea, anuncia lo que va a hacer y sin embargo nadie puede evitar la agresión. El sistema hace agua por varios lados. La ley fue muy buena, pero ya quedó corta. Entonces tenés varias puntas. Cuando se inauguró la ley había 4 juzgados de violencia doméstica. Después pasaron a 6 y ahora hay 8. Los juzgados, por el problema famoso económico del 26% del Poder Judicial, 3 de ellos tienen psicólogo y psiquiatra. Los otros no, y derivan las pericias al ITF, un ITF que está saturado y que las pericias se demoran muchísimo. Entonces, muchas veces entre la evaluación y el resultado pasan meses. En el interín pasan estas cosas. O sea que de 8 juzgados que atienden casos de violencia doméstica, solamente 3... Sí, tienen técnicos de psiquiatra y psicólogo. Entonces, muchas veces, porque aparte, ahí hay otro tema, la pericia tiene que ser hecha. La pericia no puede ser la señora dijo o el señor dijo. La pericia tiene que ser una interpretación que hace el técnico de la situación y del relato. No es un recoger datos. Tiene que ser una interpretación del técnico. Si no hay técnico, se convierte en un relato. Y si es un relato, al juez no le aporta mucho. 1. 2. Las medidas cautelares han probado ser totalmente ineficientes. Las medidas cautelares ya no producen el resultado deseado porque se violan. Porque, ¿qué pasa? Un juzgado pone medidas cautelares. La persona le incumple, la señora denuncia y otro juez es el que intima el cumplimiento. Entonces vos encontrás muchas veces una persona que ha incumplido las cautelares 10 y 12 veces. Señor mío, es una orden judicial, usted la incumple, al primer incumplimiento tendrá que ir a penal. Los juzgados penales están sobresaturados, entonces van a la cola de penal. Entonces ese desacato agravado tendría que ser penalizado en el momento.
y se evitarían muchas cosas. La pulsera es buenísima, pero ya los dispositivos quedan cortos y funcionan en algunos departamentos, no en todos. El apoyo a la víctima tendría que ser más estructurado. Es cierto que se ha previsto por el FONASA que la víctima tenga un apoyo en su mutualista, pero las consultas están muy espaciadas y muchas veces no es el mismo técnico el que hace el seguimiento, entonces no se le da el apoyo. Muchas veces la denuncia, si yo la denuncia la hago por mí y no por mis hijos, la medida cautelar es conmigo y no con mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? El menor se convierte en el vehículo donde el agresor traslada la violencia hacia mí. Entonces, realmente, si hay una situación de riesgo, tendrían que suspender las dos cosas. El contacto con la víctima directa y con la víctima secundaria, porque si no ese niño se convierte en el depositario de todo el conflicto. Entonces va a la casa del padre por otra persona, sí, para que no se acerque a la madre, pero resulta que el padre, el abuelo, el tío le dice, no, fíjate tu madre la denuncia que hizo. Es todo un problema. Yo sé que es muy difícil cortar el vínculo padre-hijo, pero a ver, nosotros queremos que ese niño se siga vinculando con un agresivo y siga aprendiendo el modo agresivo, seguimos perpetuando el modelo. Es cierto, también hay muchos padres que reclaman y tienen razón, que muchas veces se cercena el vínculo sin una razón real, porque también es cierto que muchas veces se hace la denuncia como forma de sacar al marido de la casa, porque un incidente de retiro del hogar lleva muchos meses más que una denuncia de violencia doméstica. O sea, hay muchas cosas para trabajar. Es como que desde la letra hay soluciones, hay herramientas, pero en la práctica, en la realidad y en lo fáctico no funciona. Por un lado y por otro, porque usted planteaba cuestiones propias de la infraestructura, sí, claramente de recursos económicos. Exacto. Otras que quizás son agujeros negros que deja la ley, y también la situación de la falsa denuncia, que quizás habría que penarlo de alguna manera para evitar situaciones que una mujer utilice una presunta agresión para separar a su padre de los hijos. Exacto, es que hoy por hoy la ley no prevé consecuencias para la persona que denuncia. O sea que yo denuncio por mí o que yo denuncio por un vecino, si no hay resultado, no hay consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una organización de padres que está peleando por este tema, porque es cierto, hay casos de esto. No digo que sean todos, no digo la cantidad, pero hay casos de estos y son reales. ¿Qué es lo que está fallando para mí? Es el equipo que recibe la denuncia. La primera denuncia tendría que ser evaluada en serio, no con una pericia de 10, 15 minutos, sino con una evaluación en serio de todo el núcleo familiar. Y ahí ver, bueno, estamos frente a una situación de violencia doméstica, implementemos un sistema que sirve, no un parche de medidas cautelares que no funciona. Recibimos la denuncia, no ese es el problema, es otra la situación, bueno, derivémoslo donde corresponde, pero creo que lo que está fallando es un equipo de recepción real que evalúe qué es lo que estamos viendo. Entonces, evitemos las muertes de las mujeres y evitemos el cercenamiento de los vínculos sin sentido. El feminicidio, porque no es feminicidio, que sería... Eso le voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y femicidio? Para que la gente le quede claro. El feminicidio sería el exterminio de las mujeres, como genocidio. El femicidio sería un agravante que prevé el nuevo proyecto, que sería como para un homicidio calificado, porque es porque matan a una mujer. Que está bueno, bárbaro, pero en realidad yo preferiría que la tutela a la mujer sería mientras está viva. Sí, está bien, pondrémosle un agravante cuando matan a una mujer, pero démosle una respuesta real para que no pasen estos casos. Volvemos ahí al tema de la letra y la letra y el espíritu y la realidad. Es decir, el femicidio, agravar, está bárbaro, pero anotable como señal, pero si el sistema no mejora esta falencia que estás denunciando... Es que no, porque en realidad, a ver, es un homicidio agravado, sí, bárbaro, pero tutelemos la vida, porque acá, a ver, en el caso de la señora del policía, ¿no? Son dos niños que fueron testigos del homicidio de su madre a manos de su padre. Esos chicos, ¿qué va a pasar con esos chicos? ¿Quién les va a dar contención? ¿Cómo se les explica que su mamá fue muerta por su papá, que ellos lo vieron? ¿Cómo se levanta eso? Está bien, ahora estaban mirando el titular que van a sacar el arma a los policías de la denuncia. Yo me pregunto, está bien, cuando el policía es denunciado, sáquenle el arma, pero cuando el policía es víctima, sacarle el arma tiene una repercusión gravísima. Porque a la víctima también se le saca el arma. Se le saca. Entonces, ¿qué pasa? Porque ¿qué es lo que sucede? Yo, si fuera policía, voy y denuncio, entonces automáticamente, ¿qué hace la contraparte? Dice, sí, pero ella también me amenazó. Entonces, ante la duda, como yo tengo un arma, me la sacan. Si yo soy policía ejecutivo y me sacan el arma, me están sacando la mitad del sueldo, porque me cortan el 222. Entonces, esa situación que se decide así a tambor caliente, porque la situación golpea, está generando un perjuicio a una víctima. Entonces, volvemos a lo mismo. Para mí lo que está fracasando es que falta un equipo formado para evaluar
de qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación real? Darle una tutela a la víctima cuando la precisa, con unas medidas que realmente le den una respuesta, y la tutela a la víctima y a las víctimas secundarias, los hijos, o quizás los adultos que vivan en el entorno, porque muchas veces lo que pasa es que por razones económicas en la misma casa viven la señora, los nenes, la suegra. Bueno, ¿qué pasa con ese núcleo extendido? Porque hay una cosa que es real, cuando una persona quiere matar a otra, por más dispositivo de pulsera que tenga, no lo hace él, lo manda por interpuesta persona. Entonces, evaluemos realmente el riesgo. Lo que nos está fracasando es la evaluación de riesgo, que tendría que ser desde el inicio, desde la denuncia, para evitar todas estas cosas. Después sí, castiguemos la muerte, en fin. Pero bueno, a ver, ¿y hay un incumplimiento? Es desacato agravado, penal y procesamiento. Yo lo lamento, pero tenemos que dar un mensaje claro. No puede ser que venga una persona con 10 denuncias y con 10 intimaciones de cumplir las medidas cautelares. Señor mío, no las cumpliste de primera, es obvio que no las vas a cumplir. Señor o señora, ojo, porque también hay mujeres denunciadas y hay mujeres que han tenido dispositivo. A mí me gusta son los menos casos, son los pero menos existen. casos, pero me gusta mencionarlos porque si no después por ahí salen, no, porque esto es una lucha de mujeres contra... No, señores, es un problema que está atacando a la sociedad uruguaya. Entonces, queremos cortarlo, ataquémoslo desde las dos fases. Hemos hablado bastante en extenso de las fallas en el sistema. Yo quiero hablar de los comportamientos también que llevan a este tipo de situaciones, que a todas luces, para quienes no somos especialistas en la materia, resultan inexplicables. Pero usted es psicóloga y por eso trato también de buscar, por lo menos, profundizar en el asunto. ¿Cómo se explica este tipo de situaciones? ¿Cómo? Que alguien, por ejemplo, esté dispuesto a, no sé, matar a su expareja, como pasó en Zapicán, y postee en el Facebook un mensaje, ¿no? Porque él estaba dispuesto a matar a su pareja y a su expareja y quitarse la vida. Y lo pone en el Facebook y dice: nuestro destino era estar juntos, pero no lo lograron. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de un agresor de esas características? Acá hay tres situaciones que separar. Nadie es ni agresor ni víctima de violencia doméstica por casualidad. Siempre hay una historia previa que arranca, como yo te decía al inicio, desde la infancia. Un niño que se acostumbra a ver estas situaciones en su casa tiene dos modelos. El modelo del éxito, que es el del agresor, y el modelo del fracaso, que es el de la víctima. Suena raro cuando yo digo del éxito y del fracaso. Lo que pasa que, a ver, un niño que está creciendo, ¿qué ve? La persona que logra los objetivos. ¿Quién logra el objetivo? El violento. Entonces, el niño tiene una disyuntiva. ¿Qué modelo copia? ¿El del agresor o el de la víctima? Todos los niños, cuando somos chiquitos, tratamos de ver aquel modelo que da resultado. Entonces, tiende a imitar eso. Entonces, si yo veo que mi papá sale al tránsito y resuelve las situaciones a los golpes y queda contento, en casa pega 4 gritos y se hace lo que él quiere, va a tratar de imitar eso. Entonces crece con esa sensación de que es el modo normal de vincularse en la pareja y lo va a reproducir en la suya. Quizás no de la misma manera, porque quizás en su casa lo que vio una violencia psicológica, emocional o económica. Y él, como no tiene los recursos después para manejarse con su pareja desde el mismo lugar, porque quizás no gana mucho más que su pareja o no tiene la personalidad para imponerse, recurre a la agresión física. Eso depende de cada uno. Pero lo que está en la base es el modelo de la dominación y eso es lo que reproduce. Entonces, si uno quiere cortar la cadena, tiene que atacarlos de la niñez. Por eso que yo te insistía, la atención es al conjunto familiar. ¿Y es solamente un tema de formación de violencia en la sociedad y en la familia, o también hay un tema educativo? Bueno, el problema está ahí. ¿Cuál es el primer lugar donde el niño se vincula y aprende las primeras formas vinculares? La familia. Después eso se reproduce en la escuela y después vemos los ejemplos de bullying o de acoso a los escolares o de abuso, porque eso que ve en la casa lo tiende a reproducir. Cuando tú tenés un niño que tiene un problema en la escuela, el problema no está en la escuela. Búscalo en la casa. Lo que pasa es que muchas veces nadie quiere ver el problema en su patio interno. Entonces, es eso lo que está pasando. Los padres se vinculan mal, ponen medidas que son parches, esos parches no solucionan el problema base, el niño reproduce la situación en la escuela y va creciendo. Y después se vincula con sus parejas de la misma forma. Entonces, si uno quiere cortar esto, tiene que atacarlo desde la familia, desde los primeros años. Alguien que esté mirando puede decir, bueno, sí, pero está bien, no todas las personas que atraviesan por situaciones de violencia en su infancia terminan siendo violentos en su edad adulta, no terminan siendo agresores de mujeres. No. O no terminan imponiéndose por la vía de la violencia. ¿Qué es lo que pasa internamente para
esos casos? Como todas las cosas del mundo, natura y nurtura, tendencias que vienen psicológicas propias de cuando uno nace y el entorno. Quizás yo vengo de una familia que psicológicamente es más frágil. Por ejemplo, hay mucho trastorno narcisista en el agresor, esa necesidad de sentirse reconocido, respetado, entonces lo impone por la fuerza y bueno, eso viene propio, entonces necesita poco estímulo externo para tratar de reaccionar mal. O de repente, quizás tiene mejores recursos internos, pero el entorno ha sido muy agresivo y es lo que aprende. Es un equilibrio. Y siempre intentamos cuando hacemos este tipo de entrevistas, que por cierto a mí me resultan bien interesantes, tratar de que quizás quien esté del otro lado pueda rescatar algo. ¿Por qué no nos puede estar mirando a alguien que sea víctima de violencia doméstica o de violencia de género? Me cuesta hablar de violencia doméstica, en realidad yo calculo que es violencia de género. Es violencia de género y es... Uno está como acostumbrado a decir violencia doméstica, pero no siempre es doméstica. No siempre es doméstica, porque muchas veces las mujeres también sufren lo mismo en el trabajo, en el entorno, en la calle, entonces bueno. Bueno, alguien que sea víctima de violencia de género está mirando y o bien no se anima a denunciar, o bien no sabe cómo cortarlo. Claro. Y se me ocurre que puede llegar a ser algo importante, de decir, ¿cómo hacer para evitar? Porque generalmente cuando se llega a una muerte es porque hubo una serie de episodios anteriores. Nadie mata de primera. No, hay toda una Entonces, historia previa. ¿cómo se hace para que desde el rol de la víctima, que uno trata obviamente de no apuntar las baterías a la víctima, pero qué grado de responsabilidad puede tener o cómo se puede hacer para evitar que eso se siga profundizando? Bueno, dos patas como en todas las cosas. Cuando una persona se siente sistemáticamente mal, se siente que no es tenida en cuenta, que es descalificada, tendría que pedir ayuda. Esa ayuda tiene que pedirla básicamente a un profesional de la salud, porque tiene que fortalecerse para transitar el sistema judicial. Lamentablemente, soportar un sistema judicial implica tener una fortaleza interna que muchas veces la víctima no la tiene y el sistema no se la da. O sea que usted recomienda, por ejemplo, ante una situación, antes de ir a denunciar, consultar, por ejemplo, a un psicólogo, un psiquiatra. Claro, que tenemos que sacarnos, tenemos que sacarnos el preconcepto que pedir ayuda psicológica es porque estamos locos. No, no es así. La ayuda psicológica es para fortalecerse, porque si yo voy a denunciar, por ejemplo, sintiéndome deprimida, angustiada o con ideación de suicidio, porque ya no tolero más, porque realmente vivir así no tiene sentido, y voy a hacer la denuncia. Entonces tengo que pasar primero por la policía, que por más que está la orden de que en todas las comisarías me tienen que tomar la denuncia, muchas veces me dicen, no, tiene que ir a la unidad de violencia doméstica. Yo digo, che, junté valor para venir hasta acá, no sean malos, tómenme la denuncia. Toda esa situación. Después, esperar que me citen al juzgado, esperar la medida cautelar, ir a explicarle a mis hijos, explicarle a mi familia. Muchas veces dice, che, pero ustedes que se los veía tan bien, ¿cómo van? ¿Qué pasó? ¿Estás segura? Es tu marido, es el padre de tus hijos, fíjate qué situación, qué va a decir fulano, qué va a decir mengano. A ver, el qué dirán no le van a poner en la lápida, los vecinos dijeron que tal cosa. No, señores, pero eso, ¿quién lo tolera? Una persona que está fuerte. Si no, lo que pasa es que la mujer va, denuncia y después da marcha atrás y vuelve con el agresor. Entonces, ¿qué pasa? El agresor, que es un círculo, la violencia, después que fue denunciado, empieza con, pero no, nunca más, te juro que no, va a ser otra cosa, vuelve conmigo. Y empieza todo precioso, una parte de luna de miel. Y después, la agresión, ¿dónde se retoma? En el episodio anterior. Si el episodio anterior terminó con un insulto, el nuevo empieza en el insulto y va a terminar en el sopapo. Y ahí viene otra vez la cadena y la mujer otra vez junta fuerza y va porque no puede más y denuncia el sopapo. Y después vuelve para atrás y ya, ¿entendés? Entonces, cuando quiere acordar, pasó un año y sí, hubieron 4 o 5 denuncias, pero hubieron 4 o 5 reconciliaciones. Y después tenés el resultado muerte. Entonces, hay que fortalecer a la víctima para que tolere el sistema, hasta que el sistema se prepare para recibir a la víctima como tiene que ser recibida. Claro. Ante el insulto es el momento, ante el primer insulto es el momento de poner un coto definitivo. Cuando tú sentís que te están descalificando y que vos sentís que no te valoran, es el momento de decir, hasta acá llegué. Porque una relación tiene que estar basada en el respeto. Cualquier relación, de trabajo, de pareja, de amistad, tiene que estar basada en el respeto. Cuando tú sentís que estás descalificada, que te sentís ninguneada, como se dice vulgarmente, es el momento de decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué. Doctora, le agradecemos por su presencia. Ojalá volvamos a conversar nuevamente en una circunstancia más agradable y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Que el mensaje haya servido y pueda servir para alguien que esté Ojalá que la persona que esté pasando estas cosas pueda juntar valor para pedir ayuda, para sostener un sistema que hoy por hoy
no sostiene. Le agradecemos por su presencia. Por favor, Una buenos pausa días. y más noticias.